Se nos pide que creemos un sistema de ecuaciones lineales para describir la situación, y luego resolver el sistema usando la regla de Kramer. Una colección de cartas de juego es una mezcla de cartas comunes y raras. Cada carta común vale 25 centavos, mientras que cada carta vale 75 centavos. Si la tarjeta 162 completa la colección vale $76. ¿Cuántos de cada tipo de cartas están en el juego? Comencemos por dejar que X sea igual el número de cartas comunes y es igual al número de cartas raras. Como hay un total de 162 cartas, X más Y deben ser 162. 162. A partir de aquí cada común vale 25 centavos, cada carta rara vale 75 centavos, y la colección total vale $76. Bueno, el valor de lo común las cartas son 25 centavos por X, o un 0,25X. Además, el valor de lo raro cartas es 75 centavos por, y o 0,75 por, y la suma es igual hasta un valor total de $76. Y ahora vamos a resolver el sistema utilizando la regla de Kramer. La regla de Kramer utiliza determinantes para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, con las ecuaciones en forma estándar, un sub 1 y un sub 2 son los coeficientes de X, B sub 1 y B sub 2 son los coeficientes de Y C sub 1 y C sub 2 son las constantes de la derecha. Y ahora echemos un vistazo al determinante de 2 por 2. Solía resolver para X y enfoquémonos primero en los denominadores. Observe aquí que ambos denominadores son los mismos donde las primeras columnas contienen los coeficientes de X. Y las segundas columnas contienen los coeficientes de Y. Y ahora centrémonos en los numeradores. Observe el numerador para X, la primera columna se sustituye por la constante C sub 1 y C sub 2, y los coeficientes de Y en la segunda columna siguen siendo los mismos. Y luego para Y los coeficientes de Y se sustituyen por las constantes C sub 1 y C sub 2 y los coeficientes de X siguen siendo los mismos en la primera columna. Vamos a configurar esto para nuestro sistema. Los determinantes de 2 por 2 en el denominador de X e Y son iguales de nuevo, donde la primera columna serán los coeficientes de X, y la segunda columna será ser los coeficientes de Y. Y fíjate aquí en los coeficientes de X son 1 y 0,25. Y el coeficiente de Y es 1 y 0,75. Por lo tanto, la primera columna será 1 y 0,25. Para ambos determinantes. Y la segunda columna será 1 y 0,75. Y vamos a centrarnos en el determinante de 2 por 2 en el numerador de X, y resolviendo X reemplaza el primera columna del numerador con las constantes 162 y 76. Y la segunda columna sigue siendo los coeficientes de Y que son 1 y 0,75. Y cuando se resuelve para Y para el determinante de 2 por 2 en el numerador, reemplazamos la segunda columna con las constantes 162 y 76. Y la primera columna sigue siendo el coeficiente de X que es 1 y 0,25. Y ahora solo tenemos que evaluar los determinantes. Para X en el numerador, el determinante es igual a 162 por 0,75 menos 1 vez 76. En el denominador, el determinante es igual a 1 vez 0,75 menos 1 vez 0,25. Para Y, el determinante en el denominador es el mismo. En el numerador, el determinante es igual a 1 vez 76 menos 162 por 0,25. Y ahora vamos a la calculadora. Tenemos X es igual a 91 y Y es igual a 71. Por lo tanto, ahora conocemos el colección de cartas contiene 91 cartas comunes y 71 cartas raras. Espero que esto te haya resultado útil.